¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este espacio de paz, el que hemos creado y de lectura, en el que estamos conociendo un poco más esa historia alternativa, no contada por las fuentes oficiales de la Iglesia, sobre lo que fue la historia de Jesús de Nazaret, ¿no? Bueno, pues estamos en un punto en el cual me parece muy interesante porque, apartándonos de lo que viene siendo la historia principal, de cómo era Jesús, cómo operaba Jesús en aquella época, cómo era la sociedad judía en aquella época, muy primitiva, por así decirlo. Sobre todo ese mensaje de Jesús, el cual no fue captado como realmente él quería que se captara, sino que se transgiversó durante el tiempo, ya que la gente que tenía que dar testimonio del mensaje, pues lo escuchaba de oídas y muchas veces no lo entendía. Pues quitando toda esa parte tan interesante de la historia de Jesús, de cómo él operaba, como os decía, del viaje en el tiempo, estamos conociendo también una figura de, en este caso, Poncio Pilato. En este punto nos está enseñando el libro cómo era la sociedad, cómo Roma, que fue el invasor de aquella Judea, ¿no? El Imperio Romano se hizo con todo en aquella época. De hecho, el Coliseo Romano, yo cuando estuve, me estuvo diciendo el guía que lo que viene siendo el Coliseo lo hicieron muchos judíos de Jerusalén. Fijaros, los cogían como esclavos y los mandaban a trabajar a Roma. Bueno, pues nos está explicando un poco cómo fue aquello, ¿no? Que Poncio Pilato era el representante del Imperio Romano en Jerusalén, en Judea de aquella época. Nos está contando un poco también cómo operaban en el aspecto de si había una traición o una acusación, incluso alguien como el alcalde de la zona podía ser ajusticiado y podía ser quitado de su puesto. Lo que quiere decir es que nadie tenía realmente el puesto garantizado en aquella época. Era una sociedad tan salvaje que en cualquier momento tu cabeza podía rodar. Y bueno, pues esos acontecimientos, ese devenir, nos indica también pues, que Poncio Pilato, en el momento de que en su provincia nació alguien y creció como es Jesús y con el mensaje que trasladaba Jesús, pues ya nos empieza a indicar que no quiso saber nada, como diciendo, si lo queréis matar, matadlo, por él mismo, por sus propios intereses de Poncio Pilato, no verse involucrado en eso, ¿no? En un hombre que dice ser el Hijo de Dios. Imaginaos lo que, si a Pilato se le va eso de las manos, lo que podría haber supuesto para él y para su carrera y sus ambiciones en el Imperio Romano. Una vez dicho todo esto, vamos a seguir leyendo segmentos, resumiendo lo que vamos leyendo. Recordad que tenéis el enlace directo. Hace 2 o 3 vídeos que no pongo el enlace, pero en los vídeos tenéis el enlace directo a la editorial Planeta por si queréis comprar el libro. Ya que esto es, por así decir, partes del libro que leemos, resumimos, pero hay partes que nos dejamos, lógicamente. Así que una vez dicho esto, vamos a por ello. Vamos a por otro capítulo. Nos encontramos inmersos justo en esta conversación que está teniendo Jasón y José de Arimatea con Pilato. Y decía así: estimo, por tanto, que dadas las circunstancias sociales, políticas y de gobierno de aquel año 30 en el imperio, el acto de Pilato no fue de cobardía, sino de diplomática prevención. ¿Veis lo que os digo? No fue de cobardía a la hora de cuando le dijeron ejecuta a Jesús o manda su muerte. No fue porque le daba miedo a los judíos que estaban en contra de Jesús, el Caifás y todos esos, ¿no? Los sumos sacerdotes, sino de prevención hacia él. Con una alta dosis de locura. Entre ambos términos, creo, hay una clara diferencia que, aunque no justifica la determinación del representante de César o de Séjano, en este caso, sí ayuda a comprenderle mejor. Es decir, no justifica lo que hizo Pilato, pero sí que ayuda a comprender cómo podía pensar Pilato, ¿no? ¿Qué tiene que ver ese? Preguntó Pilato en tono despectivo, con tus augurios. Se refieren a Séjano. Séjano es el comandante de la Guardia Pretoriana. Están hablando de Tiberio, el César, que es mayor ya y se ha ido a Capri. Entonces Séjano, luego la historia nos contó que aspiró a ser César. Entonces todos quieren ser César, Pilato, el de aquí, el de allá, todos ansían el poder, ¿no? Jasón se está haciendo pasar por un hechicero, hechicero astrólogo, que conoce el pasado y el futuro. Claro, el futuro lo conoce porque viene
del año 1974. Pero eso es lo que va a utilizar él para meterse a Pilato en el bolsillo, ¿no? Caballo de Troya había sopesado minuciosamente aquella entrevista con Pilato, y aunque estaba previsto que intentara ganarme su confianza y amistad, de cara, sobre todo, a obtener una mayor facilidad de movimientos por el interior de la Torre Antonia en la mañana del viernes. Los hombres del general Curtis habían estimado que no era recomendable advertir a Poncio Pilato de la trágica caída de Séjano en el año 31. Si el gobernador llegaba a creer a pies juntillas esta profecía, que se cumpliría en efecto el 18 de octubre de dicho año, su miedo a Séjano podía desaparecer en parte, pudiendo cambiar así su decisión de ejecutar a Jesús. ¿Veis qué importante es no interceder en nada de la historia? Porque eso directamente puede ser que cambie todo, un efecto mariposa tremendo, ¿no? Esto, lógicamente, iba en contra de la más elemental ética del proyecto. Éramos simples observadores, y cualquier maniobra que pudiese provocar una alteración de la historia estaba rigurosamente prohibida. Así que me limité a exponer una parte de la verdad. Los astros, le dije, adoptando un aire solemne, se han mostrado propicios a Séjano. Su poder se verá incrementado por el nombramiento de cónsul. Pilato, tal y como suponía, concedió crédito a mis augurios. Al escuchar el vaticinio, abandonó la mesa, situándose de cara al extenso ventanal que cerraba aquel arco del salón. Así permaneció durante algunos minutos, con las manos a la espalda y la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante. «Así que, cónsul», murmuró de pronto, y sin volverse, me rogó que prosiguiera. «Pero eso no es lo más grave», añadí, fijando mi mirada en la del centurión. «Los astros señalan una grave conjura contra el emperador». No pude seguir. Pilato se volvió fulminándome con la vista. ¿Lo sabe Tiberio? Mi maestro Trásilo se encargó de anunciárselo poco antes de mi partida de Capri. Bueno, recapacitó. Las cohortes de Siria están inquietas por culpa de Séjano, pero no hace falta ser astrólogo para esperar que un día u otro, o sea, Pilato ya se imagina que Séjano, el comandante, lo puede traicionar. Es que los astros, le interrumpí utilizando toda mi capacidad de persuasión, han señalado un nombre. Pilato no dijo nada, recogió su larga túnica y se sentó muy lentamente sin dejar de observarme. Yo miré al centurión simulando una cierta desconfianza por la presencia de aquel oficial, pero Poncio, captando mi actitud, se apresuró a tranquilizarme. No temas, Civilis es mi primipiblus. Toda la legión está bajo su mando. Habla con entera libertad. Aquí, argumentó Poncio, señaló el salón donde nos encontrábamos, no hay agujeros artificiosamente preparados como ocurrió en el ingenuo Sabino. Fingí una absoluta confianza en las frases de mi interlocutor y proseguí. Ahora aquí hay una gran parte que nos puedo leer. Séjano, ese bastardo, prorrumpió el gobernador soltando una sonora carcajada. Y en uno de aquellos bruscos cambios de carácter, Pilato golpeó la mesa con su puño, haciendo saltar algunas de los pergaminos y papiros, perfectamente enrollados y apilados sobre la bandeja de madera. Fijaros cómo era Pilato, ¿eh? Pilato le daban venazos, igual se reía que se enfadaba, o sea, no estaba del todo... Algunos de aquellos documentos o cartas de piel de cabra, ternero o cordero, que los romanos llamaban membrana, rodeaban por el tablero cayendo a los pies del oficial. Este se apresuró a recogerlos, mientras el gobernador, nervioso y evidentemente confundido, se aferraba a su marfileño amuleto fálico. Le hacían mucho caso a los astrólogos y a la gente que creían que tenía poder, ¿eh? Porque fijaros que en serio se lo toman. ¿Estás seguro?, balbuceó Pilato. Pero antes de que tuviera oportunidad de responderle, miró al centurión interrogándole a su vez. ¿Qué sabes tú? El oficial negó con la cabeza, sin despegar siquiera los labios. Una conjura contra Tiberio. Pilato hablaba en realidad consigo mismo. Se llevó los dedos a la cara, acariciándose el mentón en actitud reflexiva, y al fin, levantando los ojos hacia el techo, me preguntó como si acabara de pillarme en un error. A ver si lo he comprendido. La astrología dice que los dioses están de parte de Séjano, pero tú acabas
de anunciar también que prepara una conjura contra el César. Si eso fuera así, y puesto que dices que Tiberio está informado, ¿cómo es posible que el jefe de los pretorianos siga gozando de la confianza del emperador? Responde. Pilato había vuelto a mirarme de frente y con una fiereza que hizo temblar a José de Arimatea. El pobre José de Arimatea está al lado blanco, diciendo nos van a matar. Fijaros que no se cortan a la hora de matar a alguien. Pero yo sostuve su mirada, tal y como habíamos previsto, mordió el anzuelo. Y con toda la calma de que fui capaz, entré en busca de lo que realmente me había llevado hasta allí. Existe un plan. Poncio se apaciguó. Ahora estoy seguro que mi imperturbable serenidad le desarmó. Habla, pero antes repuse, quisiera solicitar de ti un pequeño favor. Concedido, pero habla. Sabes que, además de mis estudios como astrólogo, me dedico al comercio de maderas. Pues bien, un rico ciudadano romano de Tesalónica ha sabido del maravilloso sistema de calefacción subterránea que Augusto mandó construir bajo el suelo de Triclinium, comedor imperial. Toda Roma está enterada de tu exquisito gusto y de que has mandado colocar bajo tu Triclinium otro sistema parecido. He recibido el encargo expreso y encarecido de este amigo mío de Grecia de consultarte. Si lo estimas prudente, algunos detalles técnicos sobre su instalación. Soy portador de una carta en la que te ruega que permitas hacer algunas consultas al respecto. Y acto seguido rescaté de mi bolsa de hule el pequeño rollo de pergamino, meticulosamente lacrado y confeccionado por los hombres de caballo de Troya. Se lo extendí a Pilato, que, a decir verdad, no salía de su asombro. Después de leer el mensaje de mi inexistente amigo, lo dejó caer sobre la mesa, visiblemente satisfecho por tanta adulación. No sabía que en Roma conocieran. Asentí con una sonrisa. Bien concedido. Mañana mismo podrás hacer todas las preguntas que creas conveniente. Mañana, estimado gobernador, le interrumpí, no podré acudir a la fortaleza Antonia, pero sí el viernes. No se hable más. El viernes, ¿veis? Ya tiene, gracias a eso, entrada para ir el viernes a la fortaleza Antonia. No se sabe todavía para qué. No deseo abusar de tu consideración, Forcé, pero tú sabes lo difícil que resulta el acceso a tu residencia. ¿Podrías proporcionarme una orden, un salvoconducto que facilitara mi trabajo? Poncio empezaba a perder la paciencia y con un gesto de desgana indicó al centurión que le acercase uno de los rollos que se alineaban en una amplia estantería empotrada a espaldas del oficial y que a simple vista debía reunir un centenar de largos rollos. El procurador enderezó el papiro y tomando un cálamo de bronce garrapateó una serie de frases con una letra casi cuadrada y en latín. Aquí tienes, comentó un tanto molesto mientras me hacía entrega de la orden. El viernes, cuando presentes esta autorización, deberás preguntar por Civilis. Y ahora, por todos los dioses, habla de una vez. ¡Bravo! La explicación de mi compañero, Eliseo, desde el módulo, me hizo recobrar el ánimo. Eliseo por el pinganillo le hizo bravo, como diciendo, ya lo tenemos en el sitio. Cuanto voy a relatarte, repuse, bajando un poco el tono de la voz, es sumamente secreto. Solo el emperador y algunos de sus íntimos de Capri, entre los que se encuentra mi maestro Trásilo, lo saben. Espero que tu proverbial prudencia sepa guardar y administrar cuanto voy a revelarte. Tiberio, como te dije, no es ajeno a esa conjura. Él sabe como tú de las intrigas de Ságeno y de su responsabilidad en las muertes y destierro de Agripia y de sus hijos, pero ha dado órdenes secretas para que Antonia y su nieto Calígula viajen hasta Capri y se pongan bajo su protección. Calígula, que luego fue emperador. Poncio Pilato permaneció boquiabierto, como si estuviera viendo un fantasma. Al fin, casi tartamudeando, acertó a expresar: ¿Calígula? Claro, el bisnieto de Tiberio, el Botita. Entonces, si los planes de César se cumplen, comentó dirigiéndose a su jefe de centuriones, ya podemos imaginar quién será su sucesor, Calígula. Después, como si todo aquello resultase sumamente confuso para su mente, volvió a interrogarme. Pero,
¿qué dicen los astros sobre la vida de Tiberio? ¿Durará mucho? Mi respuesta, tal y como yo pretendía, desarboló el incipiente entusiasmo del procurador, que parecía soñar con la desaparición del rígido y cruel Tiberio. Lo suficiente como para que aún corra mucha sangre. Yo sabía obviamente que la muerte de César no se produciría hasta el año 37. La súbita interrupción de uno de los sirvientes en el salón oval, anunciando que el almuerzo se hallaba a punto, vino a interrumpir aquella conversación. Yo sinceramente respiré aliviado. Pero Pilato, entusiasmado y agradecido por mis revelaciones, nos rogó que le acompañásemos. José y yo nos miramos y el de Arimatea, que no había abierto la boca en toda la entrevista, accedió con gusto. Claro, José estaba flipando, José de Arimatea, con lo que estaba pasando. Yo no podía sospechar que gracias a esta invitación, al retrasar nuestra salida de la Antonia, tendría la ocasión de presenciar un hecho que resulta sumamente ilustrativo para comprender mejor el oscuro suceso de la huida de los guardianes de la tumba donde iba a ser sepultado Jesús de Nazaret. Ahora él va a almorzar con Pilato y dice que va a haber un suceso que va a hacerlo entender mejor cómo los guardias, cuando matan a Jesús y lo meten en el túnel este que lo meten, en la cueva hasta que lo meten y le ponen la piedra, le ponen guardias, ¿no? Y esos guardias huyen. Dice que ahora va a pasar algo que va a hacerlo entender mejor eso, por qué huyeron los guardias. Algo más relajado, los cuatro nos dirigimos hacia el extremo opuesto donde habíamos mantenido la entrevista. Poncio, adelantándose ligeramente, nos fue conduciendo hacia un recogido triclinium separado del despacho oficial por unas cortinas de muselina semitransparente. La rapidez con la que habíamos sido introducidos en aquel salón oval y la circunstancia de haber permanecido todo el tiempo en el sector norte, de espaldas al resto, me habían impedido observar con detenimiento. Mi misión en la mañana del próximo viernes me obligaba a conocer lo más exactamente posible la distribución del mismo. Así que aproveché aquellos instantes para, simulando un interés especial por un busto alojado en un amplio nicho practicado en el centro de la pared que albergaba también la biblioteca de Pilato, fotografiar mentalmente cuantos detalles pude. Claro, recordar que le han quitado la vara de Moisés, con lo que él puede grabar. Poncio se detuvo al ver que me quedaba rezagado. Me incliné ligeramente sobre aquel pequeño busto de bronce, reconociendo con sorpresa que se trataba de una esfinge idéntica, quizá fuera la misma, a la que yo había contemplado durante mi entrenamiento en el gabinete de medallas de la Biblioteca de París. Ese busto del emperador Tiberio se apreciaba en su boca el característico rictus de amargura del César. ¡Hermoso!, exclamé. Y el romano, con una irónica sonrisa, preguntó: ¿quién, el César o el busto? La escultura, por supuesto, en mi opinión, añadí señalando el gesto de la boca, es uno de los pocos que le hacen cierta justicia. Me gusta tu sinceridad, Jasón, repuso el gobernador, acercándose hasta mí y golpeando mi espalda con una palmadita. ¿Sabes? Me gustaría adivinar qué diría la historia de este tirano. Eso, le respondí, precisamente eso. Aquí yace un déspota cruel y un tirano sanguinario. Poncio Pilato no podía imaginar que yo le estaba anunciando el epifacio que sus biógrafos escribieron sobre su tumba en el año 37. Aunque también es cierto, y en esto comparto la opinión del gran historiador Wendermeister, que si Tiberio hubiera nacido en el año 6 a.C., la historia le hubiera dedicado una frase muy distinta. Aquí yace un gran estratega. Yo en cambio haría cincelar su frase favorita. Después de mí, que el fuego haga desaparecer la tierra. Pilato llevaba razón. Tal y como recogen Séneca y Dion, esa era la frase más repetida por Tiberio. Fijaros, eso es lo que decía Tiberio. Después de mí, que el fuego haga desaparecer la tierra. O sea, era un poco egoísta, ¿no? A derecha e izquierda del busto del César, clavadas en la legión y el signo zodiacal de Tiberio respectivamente. La primera, un águila metálica, probablemente en bronce dorado, con las alas extendidas y un haz de rayos entre las garras. El segundo, un escorpión igualmente metálico y con un intenso brillo dorado. Estas sagradas insignias romanas aparecían montadas sobre sendas astas de más de 2 metros de longitud y provistas de cónteras metálicas con el fin de que pudieran ser clavadas en tierra
o como en este caso, en una base cuadrangular de madera rojiza. Estaba describiendo el busto donde estaba Tiberio con los adornos. Siguiendo esa misma pared, el salón presentaba una puerta mucho más sobria y reducida que la del acceso por el vestíbulo. Por allí había hecho su aparición el sirviente y por allí, supuse, podría llegarse hasta las habitaciones privadas de Pilato. El resto del salón se hallaba prácticamente vacío. En total, contabilizando el reducido comedor que cerraba aquella estancia elipsoidal, el lugar debía medir alrededor de los 18 metros de diámetro, superior por otros 9 de diámetro inferior o máxima anchura. El techo, de unos 13 metros y totalmente abovedado, me pareció una muestra más del alarde y concienzudo trabajo llevado a cabo de Herodes y en aquella fortaleza. Claro, recordar que aquella fortaleza era de Herodes el Grande, hasta que llegó Roma y se hizo con todo. Pero mi sorpresa fue aún mayor cuando, al separar las cortinas que dividían el triculum del despacho, una cascada de luz nos inundó a todos. En lugar de un ventanal gemelo al existente en el otro extremo del salón, los arquitectos habían abierto en el techo un tragaluz rectangular de más de 3 metros de lado, cerrado con una única lámina de vidrio. El sol, en su cenit, entraba a raudales proporcionando a la acogedora estancia una luminosidad y un tibio calor que agradecí profundamente. En el centro se hallaba dispuesto una mesa circular de apenas 40 centímetros de alza, cubierta con un mantel de lino blanco y presidido por un centro de flagrantes flores de azahar, casi todas de cidro y limonero. Alrededor de la mesa y esparcidos por el suelo se amontonaban un buen número de cojines o almohadas repletos de plumas que servían habitualmente de asiento o reclinatorio. Comían en el suelo, entre cojines, acostados. El ábside que constituía la pared del triculum, igualmente forrada con madera de cedro, presentaba media docena de lucernas o lámparas de aceite, ahora apagadas. Y en la zona, que no era otra cosa que la prolongación de la pared donde yo había contemplado el busto del César, descubrí una estrecha puerta, magistralmente disimulada entre las vetas de los paneles de cedro. Por allí, precisamente, fueron apareciendo 4 o 5 esclavos, todos ellos ataviados con cortas túnicas de color marfileño. Al parecer, procedían de Siria, excepción hecha de un galo de larga melena rubia. En el transcurso de la comida, Pilato me confesaría que aquel bello mancebo era una joya. Después de no pocos regateos, había conseguido comprarlo en el mercado de esclavos de Jerusalén, por la nada despreciable suma de 1.500 sestercios, unos 250 denarios de plata. Cada uno de aquellos sirvientes era portador de un barreño o lavapiés de cobre, con un pequeño apoyo de madera en el interior, que servía para situar la planta del pie, haciendo así más cómodo el lavado. Fijaros, cómo compraban a la gente. Y ese chico, como era guapo, con el pelo largo y demás, más caro era. En aquella época ser bello era una maldición. Sí, seguramente. Después del obligado ritual, Poncio me sugirió que no calzara mis sandalias. Él y el centurión habían hecho otro tanto. Al principio no comprendí, pero Pilato, sonriendo y señalando el entanimado del piso, aclaró el porqué de aquella sugerencia. Así tendrás la oportunidad de experimentar por ti mismo las excelencias de mis sistemas subterráneos de calefacción que tanto te preocupa. Claro, la excusa es eso, ¿no? Y como el suelo está climatizado, por eso le dice que no se pongan las sandalias. Al posar mis pies sobre la madera de ciprés, empecé a sentir en efecto, un calor muy sutil y reconfortante. Sinceramente quedé maravillado. El circuito de agua caliente que discurría bajo el piso transmitía al suelo la suficiente energía calorífica como para templar la estancia sin necesidad de chimeneas o incómodas estufas. Naturalmente, y conociendo un poco la especial psicología de mi anfitrión, no dudé en hacerle grandes elogios de aquel revolucionario e ingenioso artilugio, prometiéndole hablar de ello a cuantos dignatarios y cortesanos tuviera la oportunidad de conocer. Y mientras los esclavos iban situando sobre la mesa las diferentes viandas, yo aproveché aquellos primeros instantes del almuerzo para, tal y como tenía por costumbre los ciudadanos romanos, obsequiar a Pilato y a Civilis con sendas pequeñas esmeraldas, obtenidas por caballo de Troya, de las minas de Muzo. El proyecto, como ya expuse en su momento, había planeado simplificar mi acceso hasta el gobernador romano
mediante este regalo. En principio, la misión me había hecho entrega de dos únicas piedras de fulgor verde, como la definió Plinio, que deberían ser obsequiadas a Pilato. Pero, sospechando que mi libertad de movimientos en la jornada del viernes por la Torre Antonia se vería muy condicionada por la voluntad del jefe de los centuriones, decidí sobre la marcha ganarme igualmente su aprecio. Y nada mejor que hacer la entrega de una de aquellas bellísimas esmeraldas, las piedras más cotizadas por el mundo romano después de los diamantes y las perlas. Fue la primera y la única vez que vi dibujarse una fugaz sonrisa en el rostro casi pétreo de Cívilis. Pilato, en cambio, se mostró generoso en aspavientos, jurándome por sus antepasados que no olvidaría mi rostro ni mi nombre. En realidad, me contentaba con aquel espíritu voluble, me recordaba al menos hasta el viernes, claro, por lo menos que me deje entrar el viernes aquí, ¿no? Por sus planes. Y aunque el romano trataba de imitar al César en muchas de sus formas y actuaciones, especialmente en aquellas que tenían una resonántica pública, a la hora de comer, en cambio, distaba mucho de la extrema sobriedad de Tiberio. El refrigerio que había empezado a servir los esclavos constaba, entre otras minucias, de erizos de mar y otras traídas expresamente desde los criaderos artificiales del lago Lucrina, de pollas cebadas y engrasadas sobre empanadas de ostras y otros mariscos como los llamados por Poncio bellotas de mar, negras y blancas, y todo esto como entrada. El cuarto, quinto y sexto plato fueron aún más exquisitos, solomillo de gorzo, pájaros rebozados en harina y algo que no había visto jamás, empanadas de ubre de cerda, y como final, morena procedente del estrecho de Cádiz, y dátiles sumergidos en un negro y dulce caldo de las viñas sicilianas. Aquel banquete estuvo permanentemente regado con el vino que había traído José, así como por otros menos estimables de Lesbos y Chios. Vale, vamos a dejarlo por aquí, porque van a hablar un poco más en la comida, ¿vale? Sí. Aún hay conversación con Pilatos. Vale. Lo digo porque cuando pase esto, cuando pasemos de esta parte del libro, de esta conversación con Poncio Pilato, ya volveremos, ya será el final de este miércoles santo y ya pasaremos al jueves santo. El jueves santo ya sabemos todo lo que pasó, ¿no? Van a seguir un poquito conociendo más a Pilato y cómo era Pilato, ¿no? Es una de las cosas que Caballo de Troya quiere saber al 100% cómo era ese hombre, ¿no? Así que, amigos, bueno, en el día de hoy hemos leído un poco, hemos comprendido un poco la soberbia de los romanos, de cómo eran los romanos en aquella época, cómo se va forjando poco a poco el plan de Jasón, ya que el viernes él quiere ir a la fortaleza Antonia. Daros cuenta que Jesús muere un jueves, viernes él seguirá allí, sábado también, y el domingo es cuando Jesús resucita. Quiere quedarse hasta ver la resurrección de Jesús. Y esos 2 días investigará un poco más por dentro de la fortaleza Antonia y demás. Así que bueno, de momento lo dejamos por aquí, ya tenemos otra media horita más de lectura. Muchísimas gracias a todos por seguirme en esta aventura. Déjame un comentario sobre qué te parece esta historia de viajes en el tiempo, sobre qué te parece cómo eran los romanos, y suscríbete si no estás suscrito. Muchísimas gracias por todo, nos vemos muy pronto. Suerte.